armamos un grupo de Jitsi o algo así, ármenlo ustedes, digamos, me invitan y me pasan por acá el link, yo me meto y charlamos un ratito con cada uno de los grupos, vamos haciendo eso, ¿sí? Bueno, les comento un poquitito qué es lo que espero del examen, digamos, y que cada uno haga, y les muestro lo primero que yo les había dicho. Nosotros, o todos los grupos van a tener que trabajar con archivos, creo que es algo que no hemos visto, que no han visto en pasos anteriores, digamos, no es algo realmente complejo de hacer, es bastante simple y acá les hice un ejemplo y van a ver que el ejemplo es muy simple, ¿sí? A modo de información, digamos, les voy a poner, acá hay una página que yo uso, hay varias de estas, no necesariamente tienen que usar esta, genera datos aleatorios, ¿sí? O sea, genera datos aleatorios para que lo que nosotros querramos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Ahí se las copié y ahora le agrando para que lo vean, ¿sí? Genera datos de mock data, datos de prueba, digamos, ¿sí? Y básicamente acá pone, uno ingresa el nombre del campo, ¿sí? El nombre del campo de lo que quiere generar. Yo acá puse teléfono, nombre, apellido, email. Después selecciona de una lista las distintas cosas que quieren agregar en ese campo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos armar una guía telefónica, nosotros podríamos poner que está nombre, apellido, agregar otro campo y le ponemos ciudad y seleccionamos de acá que nos diga en ciudad las ciudades, ¿sí? Entonces, esto nos va a generar un archivo que nosotros podemos decir en qué formato lo queremos, me interesa solo CSV, cuántos campos va a tener ese archivo, 1000, 2500, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, cómo termina la línea del enter, digamos, el final de línea de un archivo, depende mucho del sistema operativo en el que estamos. Si es Windows, termina en line field le dice que vaya para abajo. En Linux y en Windows es carriers return line field, que le dice que vaya para abajo y que se vuelva al inicio. Esa es una diferencia, digamos. Yo creo que nosotros con line field y unique line field va a funcionar para el C, para todos los casos, pero cambiarlo sin ningún problema. Acá lo que le estoy diciendo es que genere todos estos campos. Fíjense que acá le puse teléfono y le puse que ponga número no me interesa, el teléfono tiene que ser un número distinto en todas las veces, nada más, pero le puse que ponga el número de línea, ¿sí? Entonces de esa manera va a agregar el 1, 2, 3, 4 y eso nosotros vamos a tomar como teléfono. Se puede utilizar otro valor, habría que buscar cuál es el que nos da el teléfono, ¿sí? No importa, no lo vamos a agregar nosotros, ¿sí? O se podría decir una función específica, o sea, que calcule mediante una función el valor que va a poner, son valores. Me interesa entrar en este caso, en este detalle, digamos, pero se los muestro para ver cómo trabaja. Una vez que estamos seguros de que queremos generar este archivo y que lo queremos exportar, podemos bajarlo o previsualizarlo. Fíjense que si yo le pongo previsualizarlo, está generando un archivo y me da información aleatoria bueno, me está mostrando los primeros, la tabla, y acá me da información aleatoria y me muestra la información de esa tabla, ¿sí? Se ve así medio mal porque está agrandada la pantalla y se sale fuera de la pantalla, pero básicamente acá tenemos la información de los primeros 100 líneas que va a generar, y si nosotros, a ver si puedo cerrar esto, ahora me parece que acá. Si cerramos y le podemos... con este set de datos y lo trabajen o lo utilicen en las distintas pruebas que van a hacer del programa. Esto es para una guía telefónica. Si alguien tiene que generar matrices, pondrá acá las cosas para generar matrices y generar las matrices, y si alguien tiene que generar otro tipo de información, la genera de acá. Pone bajar datos, ¿sí? Fíjense que acá me lo baja el archivo, y si yo acá le cliqueo que lo abra, me va a abrir en algún lugar, acá,
Fíjense que abrió el archivo coma separated value, que es este que está acá, ¿sí? Ya, vamos a ver si logrando. ¿Qué onda? ¿Qué No puedo agrandarlo, pero básicamente créanme que está ahí toda la información. O yo podría abrirlo de otra manera y decirle que quiero ver esto en un Excel y que importe esto como archivo separado por comas. Ya lo voy a hacer para que vean cómo trabaja esto. Porque también esto se puede exportar desde un Excel. ¿Sí? Vamos a ver cómo va con esto, si lo puedo hacer no, es fácil. que lo podemos, estamos tratando como de trabajar Un file. Vamos a ver. estamos tratando Esperen un segundito, voy a hacer una cosa. File, Fíjense, acá tengo esto, le digo al LibreOffice que abra el... Yo tengo LibreOffice, digamos, pero... Ay, ¿qué hice esto? Ah, lo perdí. Ah, acá está. So, no lo vamos a ver allá. Esperen un segundo, voy a hacer esto. Voy a decir que abre el archivo. Cuando le digo eso, me dice cómo quiero separarlo. Y fíjense que ya lo propone coma separated value, separado por coma. No puedo agrandarlo, esta parte ya de esta resolución de la pantalla no la puedo agrandar, pero le digo que lo abra el archivo y me abrió y me generó, o sea, la misma lista que yo tenía, ¿sí? Está generada de esa manera. ¿Sí? ¿Ven? Esto es básicamente cómo se trabaja y cómo se generan los datos. ¿Sí? No tiene ningún sentido más que verlo, digamos, y saber que están. Yo creé un archivo eh, que un programa en C, perdón, que permite abrir el archivo y obtener los datos de una guía CSV que ya creé y bajé recién. Puse los primeros 15 elementos para no hacerlo muy grande, lo creé en el mismo sitio y lo bajé. Entonces, fíjense, acá este programa, una cosa interesante, pongan el comentario al inicio de quiénes son ustedes, quién conforma el grupo y cuál es el ejercicio que resolvieron, copien el enunciado del ejercicio de manera tal de que a mí me quede claro qué están resolviendo. Como siempre los incluyo, el prototipo de la función y mi función main, que fíjense que para usar no utilizo ninguna, o sea, para abrir un archivo, digamos, utilizo la función fopen. Y fopen está definido en stdlib, creo, o stdio, no me acuerdo en dónde está definido, pero básicamente fíjense que tiene estándar input output, include el stdlib y string.h. Y acá lo que hago es, digo que voy a tener un puntero a un file, ¿sí? Que lo voy a llamar stream, y digo que haga un file open de el archivo que yo llamé guía.csv, y acá este file open tiene un argumento que le dice cómo voy a abrir ese archivo. Y acá le estoy diciendo que lo habla como read. Read es que lo lea. ¿Sí? Si yo pusiera read, write, podría ser leerlo o escribirlo. Puedo hacer write solamente, sin read, y podría escribirlo. Creo que también hay otro que se llama A de append, etcétera. Hay varias opciones. ¿Sí? Esta función fileOpen recibe estos dos argumentos y si ustedes quieren ver que están trabajando en Linux, ponen man fopen y les va a mostrar, fopen y les va a mostrar el manual. Y si no, se vienen a Google, buscan C, esta búsqueda que yo hice recién, que yo busqué C, ahí está,
¿Se ve bien el tamaño de la página? Yo busqué cfopen y me trae la función fopen. Y acá me va a decir qué datos recibe. ¿Sí? Fíjense, fileopen, fopen, devuelve un puntero a un archivo y recibe el filename, que es el nombre del archivo, que yo les aconsejo pónganlo en el mismo directorio en el que están trabajando, así se evitan problemas, y el modo de apertura. ¿Sí? El modo de apertura, yo les dije, read, abre el archivo para lectura. ¿Sí? El archivo debe existir. Write, crea un archivo vacío para escritura. ¿Sí? Si el archivo ya existe, el contenido se borra y se empieza un nuevo archivo, siempre, si ponen W. A es append to file, y ahí lo que hace es agrega al archivo, al final del archivo, las cosas que nosotros querramos agregar. R+, creo que abre para lectura y escritura, el archivo debe existir. W+, crea un archivo vacío para lectura y escritura, y A+, abre el archivo para append, ¿sí? Acá hay una cosa, ustedes tienen que aplicar las cuestiones de lo que yo les decía, asegurarse que el archivo fue leído y que existe. Entonces, fíjense que acá dice que el return value es, esta función retorna un puntero a un archivo, a file, y si no, devuelve null. ¿Sí? Cuando devuelve null es que el archivo no existe, no estaba, no lo pudo crear, alguna de las características que tiene esta función. Entonces, ustedes tienen que chequear que ese puntero no sea null, y si el puntero es null, tendrán que salir del programa indicando el error. El archivo no existe, el archivo no. ¿Sí? Hay una forma de obtener cuál es la salida de esto, porque creo que acá dice, setea la variable error number, ¿sí? Setea para indicar el error. No es necesario, no vamos a trabajar con la variable error number, pero si ustedes quisieran, o sea, si esto es null, uno podría buscar algo que se llama ferror, ¿sí? O p-error, y eso nos va a decir cuál es el error en un formato humano, porque generalmente dice 112, 22 o algo así, eso significa que el archivo no existe, que no lo puedo escribir, que no tengo permiso, no importa, no se metan en eso, salgan y digan, por alguna cuestión, no puedo acceder al archivo, ¿sí? Y entonces fíjense lo que hacemos acá. Abrimos el archivo, una vez que devolvemos abrimos este archivo que tiene que estar en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa, creamos un char de 1024, acá yo estoy haciendo las cosas de manera simple, no estoy entrando en detalle en usar, digamos, ¿cómo se llama? Memoria dinámica. Ustedes tendrían que usar memoria dinámica, pero bueno, para leer, digamos, realmente uno sabe que va a leer un stream de datos, va a leer un stream, una cantidad de datos de texto, y sabe que más de 1024 no va a tener, entonces podría trabajar así. Esto tendrán que evaluar ustedes qué hacen, y acá lo que le decimos es find get, y acá lo que obtenemos es en ¿cómo se llama? En este arreglo de caracteres vamos a poner lo que leamos, hasta 1024 caracteres, lo que leamos en stream. Y stream es el puntero al archivo que está abierto. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, vamos a leer línea a línea de ese archivo que tenemos generado, que se llama guía.ccb. ¿Sí? Con fget es lo que vamos leyendo. Y con fput vamos poniendo en el archivo si el archivo fuera o hubiese sido abierto para escritura o para pendearle datos. Después lo que hacemos es, fíjense, duplicamos, o sea, obtenemos línea, vamos a ir leyendo. Entonces, en nuestro archivo vamos a leer la primera línea, segunda línea, tercera línea y así. Y lo que hacemos es duplicamos en un puntero a la línea, digamos, duplicamos duplicamos, creamos esa línea, la copiamos en otro lugar de memoria y ahí le damos el puntero a auxiliar, ¿sí? Entonces esto es un array de caracteres, pero que está obtenido por un puntero. Y imprimimos el apellido obtiene campo aux3, ¿sí? O sea, básicamente le estamos pasando esta función obtiene campo
la línea duplicada, no la original que leímos, sino la duplicada, y 3 es un índice, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Fíjense. Y acá viene otro truco de los que ustedes van a tener que usar, ¿sí? Definimos un puntero a carácter, ¿sí? Y hacemos un strtoc. Strtoc es una función que corta, ¿sí?, la línea que se recibió, recuerden que era el puntero aux, en las comas. O sea, me hace va buscando coma a coma, saque la primera parte y nos deja la primera parte de ese string, va hasta la segunda coma, nos deja la segunda, etcétera. Y lo que vamos haciendo es, vamos guardando, almacenando ese arreglo de caracteres y retornamos, imprimimos el que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo compilo y ejecuto, si funciona, y está ejecutando. Esperen que ahí está. Fíjense, lo que hizo es, buscó en cada uno de los campos y me dice el apellido es, bueno, y me pone los apellidos. Si yo acá hubiera puesto campo 2, fíjense que en el campo 2 de nosotros teníamos lo que era el nombre, entonces ponemos el nombre, lo compilo y lo ejecuto, el sistema me va a obtener los nombres, ¿sí? ¿Ven? O sea, básicamente esto es lo que hace este programita chiquitito. Yo se los voy a dejar ahora se lo voy a dejar en el blog para que ustedes lo vean. Este es un ejemplo. Ustedes van a tener que utilizar algo similar a esto, ¿sí? Van a tener que, en algunos casos, los que tienen la guía lo van a tener que meter en una estructura. En la estructura, que es lo que tenemos, nombre, apellido y ese tipo de cosas, digamos. Los que tengan que hacer una matriz van a tener que agarrar los elementos de la primera línea de la matriz y ponerlos en esa matriz. O sea, de esa manera vamos a trabajar de alguna manera, ¿sí? Así que esto, obviamente, cada uno va a tener que cambiar esta función obtiene campo, la va a tener que trabajar de alguna manera para que le sirva el ingreso de datos, ¿sí? Pongan acá arriba en el documento cuál es el ejercicio que están resolviendo, el enunciado y los miembros del grupo con el mail. Así a mí me queda cuando me lo envían, yo directamente puedo desde ahí enviarles el mail a todos, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá estamos con la explicación de esto. Yo ahora se los voy a subir al campus bimodal, así les queda. Y quería comentarles un par de cositas, digamos. Hoy hasta las 12 me pueden enviar este diseño, que puede ser un gráfico, puede ser un documentito chiquito, no tiene que ser muy exhaustivo, de cómo piensan encarar el problema y quién va a ser cada una de las partes del programa, digamos, ¿sí? Siempre utilicen memoria dinámica, o sea, no utilicen memoria estática. Acá, en este caso, podría utilizarse memoria estática realmente, pero luego lo que se hace con esos datos, si lo vamos a meter en una matriz, en una estructura, en lo que sea, tiene que ir todo por memoria dinámica. Van a tener que usar mucho el comando realloc, porque yo a priori no sé el tamaño del archivo que me generaron. Si bien ustedes lo van a tener, el usuario por ahí puede traer 10.000 archivos, como puede traer 3, digamos, 10.000 líneas en el archivo, como puede traer 3, eso no lo sabemos a priori. Lo único, y tienen que hacer todos los chequeos, los que tienen que trabajar con matrices y tienen que multiplicarla, tienen que ver si las matrices se pueden multiplicar, porque si no tienen que salir con error diciendo que las matrices no se pueden multiplicar. Y después, por último, generen también los CSV para que esto se lleve, y esto se haría con FQ, ¿sí? Les muestro una cosa, cuando tengan dudas, van a Google, ponen C y la función strtoc, ¿sí? Yo puse esto, voy a cualquier ejemplo de C o cualquier libro de C y acá tienen las características del strtoc. Les cuento porque es raro encontrarse con el strtoc, que básicamente es el token, ¿sí? Es parte del string hasta el token, eso significa el nombre, digamos.
¿Mm? Y recibe el puntero al string que quiero, string, texto que quiero cortar, ahí te explico, Santiago. Y el delimitador, que es un carácter constante. Fíjense que yo acá cuando lo llamé, le dije strtalk, le pasé el puntero al string o al texto que quiero cortar y le pasé el delimitador, que es un const char porque ese no varía, ¿sí? Y fíjense que lo utilicé acá y lo utilicé acá. ¿Mm? Y acá hay un tema, ¿sí? La primera vez, ¿sí? Y esto es lo que, fíjense lo que hago. La primera vez yo le paso a strtalk el texto que quiero. Esto, véanlo, se lo explico, obtenerlo o pensarlo a veces es complejo, pero el strtalk la primera vez le paso el texto o la variable a la que quiero ir cortando en cada una de las comas, que es la línea total que habíamos leído, sería esto lo que recibe. ¿Sí? Y lo voy a cortar en las comas. ¿Sí? La primera vez le paso la variable sobre la que quiero trabajar y todas las veces sucesivas en las que voy a llamar a esta función la llamo con null, que tome la misma variable que ya tiene en memoria para trabajar. ¿Sí? No vuelvo a poner la variable acá en este lugar. Eso está en los manuales, digamos, la realidad es esa, pero a veces lleva a confusiones por cómo trabaja. Fíjense, acá está un ejemplo similar, ¿sí? Similar a lo que teníamos recién. Si leen el manual, eso está explicado. ¿Sí? Para leer archivo, yo ahora ustedes son libres de trabajar, digamos, y buscar cosas en Google, traten de no copiar, si encuentran el ejercicio hecho, traten de hacerlo ustedes, digamos. La idea es que aprendamos todo y que podamos saber más cuando terminemos esto. Seguramente algún otro ejercicio, no sé si está directamente resuelto, pero hay ejercicios muy parecidos resueltos en Google. Acá busqué la función fget, ¿sí? Y acá está fíjense, acá es lo mismo que con lo que habíamos llamado la función fget. Y si queremos llamar la función cfput, ahí tenés la función que guarda, Santiago creo que me había preguntado, la función que guarda en un archivo una línea. ¿Sí? Fíjense que hay fput y fputS, fíjense cuál utilizar, digamos, ¿no? Pero básicamente, esto es fíjense que acá fput creo que no es fputS. ¿Sí? Y ahí lo que guardan es guardan el dato en la línea. Entonces, lo que tendrían que hacer acá es, en vez de llamar, fíjense una cosa, si ustedes abren guía CSV con W y leen bien la documentación, le va a decir que esto, ¿qué va a hacer? Va a borrar todos los contenidos y va a empezar de nuevo el archivo. Entonces, tienen que llamar otro archivo o abrir este con A, si quisieran grabar la información al final. Ahora lo leemos y para escribirlo van a tener que hacer algo parecido a esto, abrir otro archivo, póngale otro nombre, ábranlo con W, entonces cada vez que lo ejecutás le vas tirando información desde 0 en adelante. Fíjense si usan fput o fputS y con eso van escribiendo el archivo como quieren. Y acá lo que tienen que hacer es, si acá reciben un archivo, una línea que tiene comas separadas, para cuando lo escriben, recuerden que tienen que escribir lo mismo. La parte inicial, que en este caso, si queremos hacer algo así, pondríamos el teléfono, el nombre, el apellido y el mail, y lo tendríamos que ir armando elemento a elemento con las comas, ¿sí? Para que yo cuando lo abra lo pueda desarmar de la misma manera. ¿Sí? Algunas cosas a tener en cuenta, traten de usar cuestiones raras, como, o sea, los nombres usen el que, les dije ese ejemplo para que utilicen estos nombres en inglés y no entremos en detalle de que si tiene tilde, si tiene apóstrofe o cosas raras para evitar problemas para el programa. Bueno, hasta acá estamos. Hasta las 12 tienen para enviarme esto.
ahora me voy reuniendo uno con uno en el grupo que han armado para ver cómo trabajamos. Les pido que el jueves preparen la presentación, ¿sí? Pueden enviarme o no el código previamente, sería interesante si me lo envían, digamos, si a medida que van terminando vayan enviándolo, no hay problema con eso. La presentación, pónganse de acuerdo, la idea es no superar los 15 minutos, me gustaría que sea hablada y en vivo, o sea, la persona que esté a cargo de la presentación tiene que ser hablada o en vivo, y me interesaría que estén todos disponibles para poder hablar, si es posible. Si no es posible, yo quiero ver qué hicieron cada uno y entender y poder preguntarle a cualquiera del grupo lo que hizo. Llegado el caso que no sea posible que todos que tengan micrófono, qué sé yo, bueno, graben un video de unos 5 minutos explicando y después veremos cómo hacemos para seguir. ¿Sí? Pero sería interesante que el ejercicio, la respuesta se corre en la computadora y que me hagan la presentación. Tiene cuál es el problema, cómo lo encararon ustedes, hay problemas parecidos, así que va a haber encares distintos del problema. Una vez que esté encarado, cómo lo solucionan, y cuando lo solucionan, con qué problemas se encontraron mientras que trabajaban, qué cosas se dieron cuenta, qué cosas son mejorables, porque por ahí dicen, pero esto sería bueno hacerlo así, bueno, listo, queda mejorable para la próxima, y bueno, y eso sería todo. Yo ahora me quedo acá, voy charlando con cada uno de los grupos, a ver qué dudas tienen. Armen una reunión, ya sea por Zoom, ya sea por el Jitsi, y vamos hablando. Empiezo de arriba para abajo. Voy a empezar con Santiago Bustamante y voy a seguir con Jeremías, y así hasta que termine con todo, ¿sí? Bueno, ya está. Nos vemos el jueves con todos y con el resto vamos hablando uno por uno. Hasta luego. ¿Por qué? ¿Y cómo te vas a meter? Voy a reunirme con Santiago. Al resto le bajo el volumen de la cámara. Yo lo tengo acá en mi computadora. La batalla que quería buscar más. Yo es Reiki. Yo, pero tiene que ser N por N, boludo. Yo ni idea, boludo. ¿Dónde mierda estoy? Voy de nuevo porque cuando trato de abrir, voy a abrir otro navegador para poder acceder a la cámara, porque si no me cuelga el navegador que tengo aquí. Voy a abrir otro navegador y ahí me contacto ahora con Santiago. Vayan poniendo en el chat bueno, por favor pongan en el chat los meetings, porque perdí el de Santiago y el de Jeremías, perdí recién, porque se colgó el navegador al tratar de abrir otro chat con el mismo navegador. Bien, buenísimo. Jeremías, pon el tuyo, yo ahora les libero a ustedes, perfecto. Dame un segundo, ahora en un ratito estoy con vos, Jeremías.